una palabra que solamente Dios la puede dar. En la tradición humana, en esta semana vamos a comenzar lo que llaman la Cuaresma, la Semana Mayor, vive el Señor. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender algo. Nosotros no somos idólatras. Dios condena la idolatría. Y no tan solo en un día nosotros hablamos y adoramos a Dios. Nosotros lo hacemos todos los días en nuestra vida. Si tú te llamas cristiano, si tú te llamas hijo de Dios, son todos los días que nosotros tenemos que adorar y buscar la dirección de Dios. Es triste, es lamentable que solamente el hombre piense que en una semana puede ejercer para buscar un perdón que no ha buscado durante el año. Es una tristeza. Pero, siguiendo la tradición, en el primer día, que supuestamente, ¿verdad? La tradición dice, hay que hablar sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y esta entrada que yo te voy a hablar, yo quiero que la veas el día de la entrada de Jesús a nuestro corazón, a nuestra vida. El Señor llegó el día específico, el día más importante de nuestra vida. Quizás el día en que cual tú te encontrabas triste, que no sabías qué hacer, el día que solamente quizás ese día pensaste quitarte la vida, ese día que no había solución, que estabas llorando, que no sabías qué hacer. Ese día fue que llegó Jesús. Porque cuando Jesús llega, llega el día perfecto, vive el Señor. Y la palabra nos dice a nosotros en Mateo 21, que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmela. Y comienza la narración de que él envió ¿qué? A sus discípulos a buscar un pollino. Jesús no iba a entrar y no entró como el gran rey. No entró con pompa, no entró con una orquesta, no entró con unos soldados, solamente entró en un pollino. En un pollino el cual representa la humildad, el cual representa la sencillez de Dios, porque Dios no vino a buscar que la gloria del hombre, Dios vino a traer salvación y vida eterna. Por eso la palabra nos dice a nosotros desde un principio, desde las profecías, vive el Señor, que iba a venir un Salvador, y que ese Salvador, como habla Isaías, como habla Zacarías, vive el Señor, que ese Salvador iba a entrar a un pollino, porque el Salvador no iba a venir a hacer guerra en forma carnal. El Salvador vino a hacer guerra en forma espiritual. La guerra tuya, la guerra mía, no es la carne como tal, es el espiritual. Dice la palabra que nosotros tenemos guerras contra potestades. Nosotros tenemos guerra contra Satanás, que Dios lo reprenda. Nosotros tenemos guerra contra ángeles, demonios. Vive el Señor, que están amando, que están al mando del enemigo, que conoce cuáles son nuestras debilidades, que conoce en qué nosotros podemos fallar y viene a tentarnos, vive el Señor. Pero Dios, Jesús, entró a nuestra vida y cuando entró a nuestra vida, tomó nuestro espíritu débil. Y dice la palabra, diga el débil fuerte soy. Cogió el espíritu débil y lo hizo fuerte en Cristo Jesús. Porque cuando entró a Jerusalén, entró a nuestras vidas. Cuando entró a Jerusalén, dice la palabra, vive el Señor, aleluya. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vive el Señor. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Cuando él entró a nuestra vida, él nos conmovió. O sea, nos redarguyó, nos movió. Hubo que una alteración a lo normal, hubo una alteración a la vida del pecado. ¿Por qué? Porque Él vino a limpiarnos, Él vino a salvarnos. Jerusalén se conmovió. ¿Por qué? Porque vino que el Hijo de Dios, vino el Rey de Reyes, Señor de Señores,
vino la luz, vino la consolación, llegó la paz, llegó lo que tanto deseaban ellos. Ellos no necesitaban un rey que viniera a pelear con una espada física. Ellos necesitaban a un rey que le diera esperanza, una esperanza que habían perdido muchos años atrás bajo el dominio de los romanos. Hay un remanente que existe y que ha existido desde un principio. Bendito Dios, desde Éxodo vive el Señor. El pueblo de Israel estaba bajo los egipcios, vive el Señor, y un remanente clamaba a Dios para que Dios se acordara de ellos, y Él se acordó de ellos y mandó un libertador a Moisés, le mandó a Moisés, y como él no podía, él dijo, una de las cosas que él dijo era que yo no sé cómo hablar. Yo no sé cómo hablar, pero no hay excusas para Dios cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo. ¿Y qué hizo? Levantó a Aarón, que era la voz, que era lo que hablaba de parte de Moisés. Vive el Señor. Y Dios usó a Moisés, usó a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Aleluya. Y Dios quiso darle liberación a Egipto de sus ataduras, del pecado, vive el Señor, que eso es lo que representa. De esa misma forma, ellos estaban allí, habían perdido la esperanza mucha gente, y dijeron, a mí que me importa ya, yo voy a andar como los egipcios, yo voy a adorar como los egipcios, quizás yo me voy a vestir como los egipcios, vive el Señor. Pero cuando llegó Moisés, llegó la luz. ¿Sabes por qué? Porque a Moisés lo envió el gran yo soy. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es una sola persona. Ellos son la luz, ellos son la vida. Y llegó la vida para Israel, vive el Señor, aleluya. ¿Y qué pasó? De la misma forma llegó la vida nuevamente a Israel en Jerusalén cuando entró Jesús. Una vida que costó sangre, costó llanto, costó tristeza, porque en el Getsemaní Jesús, aleluya, se entristeció hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque sintió tu pecado, sintió la carga, sintió de que si Él no daba su vida, nosotros no íbamos a tener salvación. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. De tal manera nos dio, Él sintió en ese Getsemaní, Él sintió el amor por ti y por mí. Hubo una entrada triunfal. Jesús llegó a Jerusalén. Jesús llegó para la salvación, y los suyos que no lo quisieron recibir, Él hizo milagros. ¿Qué no hizo en Jerusalén? Ahí no había hospitales, no había médicos, ahí no había nada, ni nadie que podía ayudarles a ellos. Pero Él vino, y ¿qué fue? Él sanó. Él no tan solo sanó lo físico, Él sanó el corazón, Él sanó el alma, Él dio de beber, Él dio comida, Él sustentó al pobre. ¿Qué no hizo Dios? Dio palabra de consuelo, pero ellos no lo pudieron apreciar, no lo pudieron recibir. Y llegó a los gentiles, llegó a ti y a mí. Que no hagamos nosotros lo que hizo Israel, no hagamos lo que ellos hicieron, no lo echemos a un lado, vive el Señor. No echemos a un lado esa salvación tan grande. Aprendamos a apreciar la sangre de Cristo. Ahora mismo estamos viviendo un momento de una plaga. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Y qué estoy haciendo yo? Se supone que estos momentos no es para nosotros los cristianos tener miedo, no es para caer en pánico, no. ¿Es para qué? Es para vivir en paz. Es para nosotros saber en quién hemos creído. Es para nosotros saber que a pesar de todas las cosas, Dios te sigue amando y Dios guarda lo suyo. Este es el comienzo de principios de dolores. Este es el comienzo de la prueba del cristiano. Ahora sí es que vamos a ver quién es quién. Ahora vamos a ver que tú nos vuelves y te repito lo mismo, que no nos podemos congregar, pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Israel, entró Jesús, entró el gran yo soy también, porque los tres son uno. Entró la vida y Jesús entró, pero lo rechazaron. ¿Y qué tú vas a hacer hoy en día? ¿Qué tú vas a hacer? Él llegó y conmovió
Es como cuando pasa un tornado. Aquí en Kansas son los tornados. Y los tornados se categorizan F1, F2 hasta F5, vive el Señor. Y los vientos pasan fuerte. Y cuando pasan, vive el Señor, conmueven. ¿Por qué conmueven? Porque arrancan desde raíz, pueden arrancar los árboles, arrancan las casas, vive el Señor. Por más fuerte que tú las construyas, pueden ser arrancadas, vive Jehová. El hombre todo lo pierde, vive el Señor. Cuando llega Jesús, conmovió a Israel, sí, pero también nos conmueve a nosotros, porque Él viene, sí, Él viene como un tornado que viene a limpiar, un tornado que viene con viento, que viene con agua. ¿Por qué? Porque te quiere limpiar, quiere arrancar de ti lo que está estorbando que tengas salvación y vida eterna. Quiere limpiarte, quiere limpiar el área y volver a construir una casa nueva, una casa en los fundamentos de la palabra. Pero dice la palabra, buscar la paz con todos y la santidad nadie verá al Señor. La santidad, la búsqueda, la limpieza, la separación, la obediencia, el sometimiento, no contaminarnos, que si dices ser cristiano, vive como cristiano, vístete como cristiano, habla como cristiano, oh vive el Señor, no adulteres la palabra, a lo bueno no le diga malo y a lo malo le diga bueno. Hay una sola palabra, hay una sola realidad y todo está definido a través de la palabra de Dios. Busquemos a Dios. Él entró a nuestras vidas y si entró a tu vida tiene que haber un cambio, tiene que haberlo. No podemos seguir igual. Dejemos de ser hipócritas. Dejemos de tener dos lenguas. Dejemos de tener dos pensamientos. Dejemos de tener dos caminos. Dice la palabra que el cristiano es íntegro. Y la integridad es ser de una sola pieza. De tener una sola lengua. De tener un solo pensamiento. De tener un solo camino. Dice la palabra que los de doble ánimos. Dice la palabra que los tibios los vomitaré de mi boca. O tú eres limpio o eres sucio. Pero aquí no hay nada en el medio, porque si estás en el medio, ven a Cristo para que Él te limpie. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder mantenernos firmes en medio de las pruebas y las tribulaciones, pero sobre todas las cosas, Espíritu de Dios, revélanos, dirígenos, límpianos, Señor Jehová, que podamos, Señor, mantener esta salvación, Padre, que ha costado sangre, Jehová Dios. Ayúdanos, Dios mío, Jehová Dios, a cada día amarte cada día más y más, a ser verdaderamente tus hijos, Jehová Dios. Oh Padre, Dios mío, que aunque el diablo tiente, aunque la carne se levante, Padre, no nos pueda mover, Padre, de los fundamentos de la palabra. Oh Dios mío, haznos crecer en ti. Oh Señor, enséñanos y ayúdanos a amarte cada día más y más, y que el temor a través del amor nos ayude a mantenernos firmes. Señor Jesús, yo te pido que llegues a cada hogar y seas tú hablando y haciendo en cada alma, en cada ser humano, Jehová. Tu palabra es vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga.